darle continuidad a todos esos aspectos importantísimos que nosotros necesitamos conocer y saber con respecto a la parte de recursos humanos. Ya estoy con la presentación. Si no se mira o no se escucha, por favor, me lo hacen ver, porque yo a veces no puedo escucharlos ni ver. Bueno, entonces vamos a darle seguimiento, ¿verdad? Esta sería la segunda parte, por así decirlo, de la clase de recursos humanos. ¿Qué va a entrar en el parcial? Pues vamos a ver estas dos presentaciones, lo de estas 2 semanas y lo último que nosotros vimos. Si ustedes se dan cuenta, ya pronto nos toca a nosotros nuestro parcial, sería el día, o sea, 3, 4, 5, 6. Sería el lunes, perdón, lunes, aquí tengo, lunes 7 de abril sería nuestro parcial, nuestro segundo parcial, para que ustedes lo tomen en consideración y en cuenta, ¿verdad? Y pongamos entonces la atención correspondiente con respecto a lo que estamos viendo en cuanto a la terminación de recursos humanos. Bueno, entonces estábamos hablando nosotros en cuanto a recursos humanos y para terminar de los objetivos que teníamos trazados la semana pasada, terminaremos con analizar la motivación en el trabajo, que fue donde nos quedamos, valorar la necesidad de establecer métodos de control de los trabajadores de la empresa y establecer los elementos fundamentales del expediente personal. Estas ya serían dentro de las otros 3 objetivos que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Los elementos fundamentales del expediente personal, conocer la métrica del desempeño y conocer también las generalidades, de la ética en recursos humanos. Cómo nosotros debemos trabajar, en este caso, desde el punto de vista en el cual nosotros estamos haciendo las contrataciones y todos los procesos que nosotros requerimos para adquirir o contratar a personal para nuestra empresa. Bueno, dentro de las motivaciones en el trabajo, primero la motivación es todo aquello que nos impulsa o que impulsa a una persona a hacer algo. Y si se trata de la motivación en el trabajo, implicaría todo aquello que impulse el individuo a realizar lo mejor posible, siempre en este caso, hablando del trabajo, ¿verdad? Y no solamente en el trabajo, ustedes bien saben, si a alguien le gusta hacer ejercicio, sabe que tiene que tener una motivación para poder avanzar, para poder ver resultados y no caer en el estancamiento o en el confort, en la zona de confort. Y pues nosotros de cierta manera siempre tener algún incentivo, en este caso, ¿verdad? Una motivación que nos ayude a nosotros a poder seguir adelante en cualquiera de los procesos que estemos haciendo. Y por eso les coloqué esta imagen también de los 5 nunca de Steve Jobs, que nos dice, ¿verdad? Nunca darse por vencido, nunca aparentar, nunca mantenerse inmóvil, nunca aferrarse al pasado y nunca dejar de soñar, que son aspectos importantes que nos van a ayudar a nosotros a poder seguir adelante independientemente de las actividades que nosotros nos tracemos y no solamente a las actividades, los objetivos de vida, personales, de trabajo, de estudio, ¿verdad? Ustedes ahorita la motivación puede ser, ¿verdad? Graduación, empezar a trabajar, poder ganar ustedes ya tener un sueldo ya propio, ¿verdad? Donde ustedes se puedan independizar de cierta manera, no sé, tantas motivaciones que tengan el poder terminar su carrera universitaria, darle la satisfacción a sus papás, tantas motivaciones que nosotros podamos tener. Y dentro de esto, pues sabemos entonces, aquí tenemos un montón de definiciones que nos van a ayudar a nosotros a poder seguir, ¿verdad? Adelante. En este caso podemos hablar sobre la motivación, los estados internos, cómo nosotros nos sentimos, ¿verdad? El comportamiento, si es dinámico, como si somos impulsivos, si tenemos necesidades, si está activa y si se dirige hacia algo, si nos incita a hacer algo, ¿verdad? Entonces, también la motivación nos hace a nosotros comportarnos de cierta manera. Y entonces son aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta porque todo esto nosotros lo vemos reflejado o nosotros lo reflejamos al momento de estar laborando o de estar realizando actividades. Dentro de la parte de la proactividad, que también son aspectos muy importantes que van unidos con relación a la parte de la motivación, pues recordar, ¿verdad? Que esta parte es actitudinal. Nosotros podemos tener entonces el control de nuestra actitud, tenemos que tener una iniciativa propia, la actitud nos lo da, la actitud también nos da a nosotros la parte de elección, ¿verdad? Hacer acciones creativas que nos ayuden a ir mejorando poco a poco, tomar decisiones adecuadas, asumir las responsabilidades. Todo esto nos hace
la proactividad y nos hace cada vez mejor. Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que ir teniendo mucho en cuenta al momento de poder estar elaborando, o son de los fundamentos importantes que nosotros tenemos que tener e irlos expresando en el momento que estemos desarrollando cada una de nuestras actividades. Algo muy importante es, por ejemplo, yo les había comentado que la semana pasada nosotros, estábamos en un proceso de contratación de un personal para recepción, ¿verdad? Entonces, que lamentablemente pues falleció un compañero, entonces tuvimos que hacer una contratación urgente, se podría decir. Hicimos la convocatoria, que es lo primero que nosotros tenemos que hacer, y pues ya nuestro perfil para este puesto pues ya está diseñado, ya lo tenemos nosotros establecido. Bueno, basado en eso, entonces recibimos nuestros currículums, y cuando ya tenemos nosotros nuestros currículums, pues los leemos, los evaluamos y vemos quiénes pues se acoplan mucho a lo que nosotros consideramos oportuno, y pues se hace la llamada para que ellos vengan a una entrevista. En las entrevistas nosotros pues hablamos y platicamos sobre todo estos términos, y vemos también al final cómo la persona se va desarrollando. Por eso es algo muy importante que ustedes los tomen en consideración, y también se los, como dirían, ¿verdad? Pampa tu matate, diría un dicho, ¿verdad? Muy guatemalteco. Pero nosotros tenemos que tenerlos muy en cuenta, y nosotros observamos, o bien las personas que hacen las contrataciones, recursos humanos o el departamento encargado, se da cuenta de todo este tipo de términos, se podría decir, expresados con las actitudes de las personas y cómo ellos se desenvuelven y cómo se desarrollan. Entonces, la actitud, ser proactivo, son de las características que al momento de que a nosotros nos pregunten, serían de los aspectos importantes que nosotros podemos mencionar. Proactivo, tener una actitud siempre positiva que nos va a ayudar a nosotros a tomar las decisiones correctas, y si no las tomamos, pues asumir esas responsabilidades, hacer elecciones correctas. Ya vieron, ya vamos tomando nosotros bastantes aspectos que podemos ir tomando en cuenta para nuestro desarrollo profesional y personal también, que nos ayuda. El productivo, también tenemos la parte de productividad, ¿verdad? Una persona es productiva. En este caso, ¿verdad? Que entiende y asimila, una persona que nos va a ayudar a nosotros. Y vamos a ver más adelante cómo es la evaluación del personal, ¿verdad? Y qué es importante la persona como tal. Con sentido de pertenencia, que desarrolle y elabora, que genera resultados, que sea responsable, que sea competente. Y si se dan cuenta, la parte de productividad, persona, nos hace a nosotros entonces responsables. Ya nosotros la responsabilidad la traemos desde casa. Nosotros entonces tenemos algo muy importante, que es todos estos estas enseñanzas que nos han dado en nuestras casas, todos estos valores, todas estas recomendaciones que nuestros papás, que no solamente con el que ellos nos los hayan explicado, nos los hayan dicho, sino que nosotros también observamos con cada uno de ellos, cómo ellos se desenvolvían al momento de estar en nuestras casas, cómo trabajaban. Nosotros pues nos percatamos de todo esto, y pues asumimos nosotros todo este tipo, absorbemos todos estos tipos de conceptos mediante la observación, y la vamos desarrollando también. Entonces, la productividad, que nos habla de la persona, la responsabilidad, todas las competencias que puedan tener, y que basado en esto nosotros vamos a ir sacando aspectos importantes que nos van a ayudar a nosotros a poder conformar entonces nuestro currículum, en donde nosotros vamos a expresar casi que todo lo que nosotros hacemos, hemos hecho y podemos realizar. En cuanto al progreso, hablamos en esta parte de concepto, tener una visión, nos queremos nosotros superar, entonces mejorar la condición humana. En este caso, pues nosotros siempre una parte de motivación es que queremos progresar, ¿verdad? Mejorar las condiciones de nuestra familia, nuestras condiciones personales, trascender, por supuesto, nosotros queremos trascender muchísimo más que nuestros papás, ¿verdad? O avanzar o imitarlos a ellos, ¿verdad? Que si ellos avanzaron un montón, trascendieron, pues nosotros también cumplir con esos objetivos de ser siempre mejores. Entonces, si se dan cuenta, son conceptos que nos van ayudando a nosotros a poder ir creciendo como personas y como profesionales. Ser asertivo. En esto también va la parte del comportamiento, en donde nosotros vamos a, primero, ¿verdad?, saber comunicar nuestras ideas y nuestros sentimientos, para que al momento de nosotros estar desarrollando nuestras actividades, no lleguemos a un punto donde estemos con susceptibilidades que puedan a nosotros afectarnos, y que por lo tanto no seamos congruentes con lo que nosotros estamos haciendo, sino tratar de llegar a un equilibrio
que créanme que es bastante complejo porque pues en el desarrollo, en el crecimiento, en el día a día, no solamente en la parte personal, sino en la parte laboral, son aspectos muy importantes que nosotros tenemos que lograr manejar y controlar. Conscientes, estar conscientes de cada una de las cosas que hacemos, que decimos, cómo nos comportamos y manifestar convicciones, que es algo muy importante. Entonces, si se dan cuenta, todos estos aspectos nos llevan a nosotros pues a cumplir nuestras metas, ¿verdad? Tener una idea, que la planeemos, que intentemos, que lo hagamos nuevamente, si nos equivocamos, hacerlo otra vez, hasta que nosotros cumplamos esa meta, esa idea o ese objetivo que nosotros estamos teniendo. Entonces, nuestra meta podríamos decir entonces que va a ser nuestra motivación hacia donde nosotros queremos llegar. Si yo quiero trazarme la meta de ser o el mejor químico biólogo de Huehuetenango, por ejemplo, entonces yo tengo que empezar a trazarme todos esos aspectos importantes que me van a llevar a mí a poder ser mejor y poder llegar y lograr ese objetivo importante, ¿verdad? Entonces sería mi motivación al final que nosotros podemos tener para poder seguir avanzando. Y con esto pues está la responsabilidad y es el valor al cual yo les comentaba a ustedes, que nos ayuda a nosotros a poder darnos a nosotros, ¿verdad? Y que nosotros vamos a valorarnos no solamente a nosotros, sino también a las demás personas, al trabajo que nosotros estamos realizando. Ejemplo, nosotros estamos en el área de salud, nosotros entonces tenemos que valorar que tenemos la oportunidad de poder ayudar y de poder servir a las demás personas. Podemos orientar, podemos darle un seguimiento a todas estas personas para que puedan seguir y puedan avanzar en su salud y puedan ir mejorando. Administrar los recursos, administrar el área donde yo estoy trabajando, etcétera, etcétera. Nos lleva a un proceso entonces de reflexión que al final también nosotros pues tenemos que tener conciencia y que nos va a permitir entonces de cierta manera tener ese valor importante y que todo esto en conjunto pues nos va a hacer a nosotros crecer y nos va a dar a nosotros una identidad, ¿verdad? Recuérdense, como lo dice aquí, ¿verdad? Las consecuencias de sus actos. Todas las consecuencias de los actos pues tienen unas repercusiones, ya sean positivas, negativas, que al final pues nosotros vamos a tener que tener mucho en consideración para poder seguir avanzando, realizar un análisis y pues realizar las mejoras correspondientes en cada una de estas situaciones, ¿verdad? Tener inteligencia, ¿verdad? Que al final nos ayuda a nosotros a tener capacidades de entender, de asimilar, de resolver, de elaborar, de decidir, ¿verdad? De percibir, de comprender y de pensar todo lo que nosotros estamos realizando en nuestro área de trabajo, nuestra área personal, y que nos va a ayudar entonces a poder seguir avanzando. Y entonces con todos estos aspectos y con todos estos valores que nosotros podemos tener, entonces tener en cuenta que no para todas las personas les motiva lo mismo, sino que pues dependiendo de lo que a las personas les interese, pues esa va a ser su motivación y para ello pues pueden existir motivaciones internas y motivaciones externas. Dentro de estas motivaciones internas nosotros podemos colocar que son dependientes mucho, ¿verdad?, del carácter que tenga cada persona y provienen de una voluntad interior que va a ser la que los va a mover a ellos. Y nosotros podríamos decir entonces que la mayoría de los trabajadores, o si no se puede decir que todos, tenemos, ¿verdad?, en cierta manera, hacer bien el trabajo por orgullo, por ambición o por responsabilidad. Yo creo que, como les decía, ¿verdad?, son aspectos que nos han enseñado a nosotros y tal vez la parte de responsabilidad es algo que a mí me caracteriza. Sin embargo, dentro del mismo desarrollo profesional que uno va teniendo, pues va agarrando otros tipos de conceptos que va adjuntando a sus deseos o a sus metas, que son en este caso, como nos lo menciona acá, el orgullo, la ambición de poder seguir creciendo como profesional, una ambición económica podría ser, ¿verdad? El orgullo a no dar su brazo a torcer y siempre querer uno tener siempre la razón podría ser, ¿verdad? O el orgullo de uno siempre ser orgulloso de lo que uno está realizando. O sea, desde el punto de vista que nosotros lo vayamos a tener, pues va a ser una de las motivaciones, ¿verdad? Todo, como dice aquí, ¿verdad? Dependiente del carácter que uno le quiera dar o esa voluntad interna que nosotros vayamos a tener. Y en cuanto a la motivación externa, vienen determinadas ya por condiciones de trabajo, por ejemplo, el salario, las relaciones con los compañeros, etcétera. A mí me motiva el ir a trabajar al hospital porque ahí están mis compañeros de la U y nos llevamos súper bien y nos ponemos a trabajar y a molestar, ¿verdad? En el trabajo, no sé, puede ser algo, un ejemplo.
el salario. Me gusta este salario, por ejemplo, si son en ventas, recuérdense que ellos tienen comisiones o algunas empresas trabajan bajo comisión, entonces pues eso es lo que me impulsa a mí, ¿verdad? Tengo una motivación externa a poder querer seguir creciendo económicamente. ¿Y cómo lo puedo hacer? Teniendo un buen desempeño en mi trabajo que me va a dar a mí entonces esas remuneraciones, mi salario aumentar. Y las condiciones de trabajo, ¿verdad? En este caso me motiva porque las condiciones de trabajo en las cuales estoy, pues son las adecuadas, en las cuales yo me puedo movilizar para hacer otras actividades. Por ejemplo, si me gusta el deporte, el trabajo me lo permite, o quiero seguir estudiando, el trabajo me lo permite. Tantos aspectos importantes que nosotros podemos tener como motivaciones externas. Y es algo muy importante que en función del Departamento de Recursos Humanos, intentar que estas motivaciones, tanto internas y externas, se armonicen entre sí. Algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros no únicamente tengamos en consideración que solo por el salario, sino también porque nosotros somos responsables, porque nos gusta hacer nuestro trabajo, porque somos personas que realmente valemos la pena y tenemos valor que le vamos a aportar a la empresa. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos debe de realizar todo este tipo de regulaciones, se podría decir, o verificar que pues el personal no se quede estancado solo con ese tipo de motivaciones, sino que tenga un equilibrio en todo lo que él desee. En el trabajo, pues nosotros tenemos algunas teorías sobre las motivaciones y, por ejemplo, recordemos aquí, vamos a recordar a Frederick Taylor, ¿verdad? Y nos habla específicamente que, por ejemplo, hay una teoría de las relaciones humanas que fue creada por Elton Mayo, que contrarresta la deshumanización del trabajo indicada con Frederick Taylor. Se recuerdan, ¿verdad? Todos los aspectos importantísimos que nos hablaba Taylor en su momento en cuanto a los principios de la administración con la aplicación de métodos tan rigurosos que solo de cierta manera buscaban generar, ¿verdad? En este caso, tener muchísima mayor productividad y consideraban al trabajador únicamente como un hombre máquina, dígase como solamente una pieza que me va a hacer a mí una función y nada más. Y no me importa todo lo demás a mí, sino única y exclusivamente me importaba a mí que él estuviera trabajando y que trabajara y trabajara como un tipo esclavo, diríamos nosotros aquí, ¿verdad? Y que fuéramos nosotros capataces que únicamente pues ellos tienen que cumplir con una función y no verificar qué es lo que a esa persona le generaba, dígase cómo se sentía, cuáles eran sus motivaciones personales, sus motivaciones externas, nada de eso. No podíamos nosotros tenerlo, sino simple y sencillamente pues con estas teorías vinieron a mejorar. Todas estas teorías entonces ponen de manifiesto que es difícil comprender todos los factores que van a, pues obviamente, depender de la satisfacción de los trabajadores, ¿verdad? Como todos sabemos, pues cada uno tiene una motivación en particular, por lo tanto las teorías no podemos hablar única y exclusivamente solo de una que abarque unas cuantas, sino pues que al final son muchas, ¿verdad? Las motivaciones que pueden tener los trabajadores para poder tener la satisfacción en su trabajo. Y todas estas pues van a partir de las relaciones humanas. Por eso es importantísimo que nosotros como personas, como seres humanos, tengamos un buen desarrollo, ¿verdad? En la parte tanto emocional como psíquica, como psicológica, para que nos ayude a nosotros a podernos comportar de buena manera y de una manera oportuna, pues donde nosotros estemos trabajando. Y en el fondo de todas estas personas, pues, se mueven para satisfacer sus propias necesidades. Como les decía, pues cada uno de nosotros nos mueve algo en particular para poder trabajar, ¿verdad? O para poder desarrollar nuestras actividades. También está otra teoría, por ejemplo, de la teoría de Maslow. Abraham Maslow estableció que su teoría sobre la motivación humana y estableció una jerarquía de estas necesidades. Y se parte específicamente de la idea de que de aquello que impulsa a una persona a hacer algo es satisfacer sus propias necesidades, ¿verdad? Y si se conocen las necesidades, se podrían comprender entonces las motivaciones de estas personas. Ejemplo, pues nosotros podemos tener a unos trabajadores dentro de nuestras empresas. Es importante, por ello, hablábamos nosotros hace la clase pasada de escuchar, ¿verdad? La comunicación ascendente, ¿verdad? Y es bastante importante, no solamente la descendente, sino la ascendente, porque nos ayuda a conocer todo lo que el personal está sintiendo, está pensando dentro de sus actividades o dentro de nuestra empresa, ¿verdad? Entonces vemos aquí esa necesidad, ¿verdad? Donde nosotros
tendremos que conocer, ¿verdad? Obviamente, si conocemos, nosotros podemos comprender entonces la motivación de cada uno y basado en ello, pues nosotros pues podemos plantear varios aspectos importantes para el desarrollo conjuntamente de ellos. Y aquí podemos ver en esta pirámide, ¿verdad? Como vimos anteriormente, decía que nos tiraba o nos establecía específicamente, ¿verdad? Que Maslow nos establecía una jerarquía de necesidades y pues aquí tenemos las necesidades básicas, que serían las primeritas en la pirámide, ¿verdad? Que serían las que nos van a fundamentar a nosotros, fisiológicas. Después tendríamos ya otras necesidades secundarias, que serían seguridad social, estima, autorrealización. Si se dan cuenta, la autorrealización llega hasta casi en la punta del iceberg, se podría decir, ¿verdad? Donde pues ya nosotros cumplimos con todo lo necesario, con todo lo fundamental, y que estas ya pues están como extras a lo que nosotros podríamos estar necesitando. Entonces podríamos aquí ver, ¿verdad?, que las primeras necesidades que se deben de satisfacer son las fisiológicas. ¿Y cuáles son estas necesidades fisiológicas? Pues son como el comer, ¿verdad? Tener nosotros el recurso para poder comer, beber, descansar, vestirnos y entre otras importantes, ¿verdad? Que nosotros pues podríamos establecer como darle a nuestra familia, darle educación, que serían las necesarias que nosotros podemos tener específicamente. Una vez que ya todas estas pues estén satisfechas, ya vamos a tener nosotros la necesidad de seguridad. Por ejemplo, estabilidad en el empleo, protección contra daños materiales y personales. Esto sería como el clásico que tuvimos nosotros la semana pasada, ¿verdad? Ustedes, con respecto a los seguros que se estaban implementando y que aquí pues tuvimos un montón de manifestaciones con respecto a que yo estoy de acuerdo en que se hagan los seguros porque sí son muy necesarios. Las características o formas de cómo fueron son otras que habría que realizar un análisis, pero yo sí estoy en acuerdo de que podamos tener nosotros esos seguros, ¿verdad? Y aquí no lo dan, la verdad, es una necesidad secundaria y esto, si se dan cuenta ustedes, refleja la parte de nuestra sociedad. Actualmente, y trayendo la colación, ¿verdad? Que se me vino ahorita en esta parte, pues básicamente nosotros, lamentablemente, la sociedad guatemalteca, existe mucha, no solo economía informal, sino la necesidad de poder generar empleos y un montón de situaciones que no tenemos y que necesitamos que hayan empresas que generen. Entonces, dígase, cuesta cubrir con las necesidades básicas. Entonces, todas esas motivaciones las personas las tienen y llegan a los trabajos y van a realizar las actividades muchas veces única y exclusivamente para satisfacer esas necesidades básicas y no trascender muchísimo más allá. Y que también entonces ya nosotros lo veríamos implicado en el desarrollo de nuestro trabajo, porque el empleado no se va a identificar con las actividades de la empresa, sino únicamente se va a identificar con la necesidad propia de él. Y es lo que decía, ¿verdad? Que necesitamos realizar un equilibrio entre ambas motivaciones, tanto las externas como las internas. Bueno, en este caso, ¿verdad? Ya teniendo la seguridad, ¿verdad? Por ejemplo, hablábamos de estabilidad de empleo, que es algo muy importante. Por ejemplo, recordar que si nosotros hacemos todas nuestras actividades, lo hacemos de la mejor manera y cumplimos con todos los aspectos importantes o características que se mencionaron, como responsabilidad, asertividad, etcétera, etcétera, nosotros pues vamos a garantizar nuestro trabajo. Y eso única y exclusivamente también lo hace pues la educación y el desarrollo que nosotros hemos tenido en nuestra familia, que nos ayuda a impulsarnos a ser mejor. Cubiertas ya entonces estas necesidades básicas, siguen y surgen las necesidades sociales o de pertenencia a un grupo, que hace que las personas se sientan aceptadas. Esto es más importante, o es importantísimo nosotros tenerlo en consideración, ¿verdad? Porque ya esa parte de que nosotros seamos reconocidos, ¿verdad? Esa aceptación en la parte social es muy importante. Yo creo que todos, hasta en la universidad o en el colegio, todavía desde que nosotros estamos pequeñitos pasa eso, ¿verdad? Inconscientemente nosotros tenemos esa necesidad de que alguien nos estime, o la necesidad de aprecio, que alguien nos aprecia, que nos reconozca y respete de los demás, ¿verdad? Algo muy importante que desde pequeños nosotros pues venimos desarrollando todas estas habilidades para poder tener una buena relación social, y que pues tenemos que tener ese equilibrio, como les decía, en la parte psicológica, que nos ayude a nosotros a poder tenerlas en consideración, pero no basarnos única y exclusivamente en ellos. Ahorita, hace unos días vi
terminé de ver esa, no sé si ustedes ya la pudieron observar, una de las series de adolescentes, a la adolescencia creo que se llama, que está en Netflix. No sé si ya la pudieron ver, si no se las recomiendo, pero refleja realmente todo esto, ¿verdad? De la necesidad de estima y la necesidad de reconocerse o de que las demás personas nos reconozcan y nos tengan valor. Sin embargo, pues nosotros tenemos que ir más allá y decir, ¿verdad? Ese valor precisamente me lo doy yo, con el autoestima y un montón de aspectos importantes que nos van a seguir ayudando a poder crecer y que crean que en el trabajo se ven reflejados todos esos aspectos al momento de nosotros actuar y vienen a generar inconvenientes, conflictos, como hablábamos en las clases anteriores también sobre cómo nosotros podemos abordar todo este tipo de conflictos, pues al final es una mezcla de toda esta información que nosotros tenemos que tener bien depurada para poder llevar adelante, ¿verdad?, el proceso administrativo, en este caso de un laboratorio, y poder manejar y abordar todo este tipo de situaciones. Pero si se dan cuenta, como les decía, en esta serie pues de adolescente, pues ahí nos expresan un montón de cosas que pasan dentro de la sociedad y que pues es la actualidad que lamentablemente nosotros tenemos con los jóvenes y que se ven reflejadas también en el desempeño del trabajo. Y más adelantito les voy a hacer unas bueno, ¿cómo se dice? Les voy a contar unos aspectos importantes que nos han pasado a nosotros con el personal que ha sido joven, ¿verdad? Y que pues no ha generado como uno considera oportuno, ¿verdad? Bueno, entonces después de las necesidades de autorrealización, es decir, de aquellas necesidades de realización de valores personales o de desarrollo del potencial propio para llegar a aquello que es uno capaz de ser, ¿verdad? Una necesidad de satisfacer no es motivadora, de forma que son las necesidades insatisfechas las que pueden motivar. O sea, todo aquello que a nosotros, pues de cierta manera nos genere no motivación, ¿verdad? Por ejemplo, dígase, ay, yo estoy muy subido de peso, ¿verdad? Entonces voy a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para poderme ver físicamente bien. Entonces también es otra de las motivaciones, ¿verdad? Donde nosotros pues nos sentimos insatisfechos ante algo en específico, o bien yo estoy en un puesto de trabajo como químico biólogo y bueno, no me gusta el área donde estoy porque yo siento que pues aquí no me valoran, no me sienten, no me siento apreciado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Me siento insatisfecho, al final no me motiva el seguir acá, entonces yo quiero buscar otro lugar. Sin embargo, pues tener en consideración que nosotros tenemos esas capacidades de conocer qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorar. Es allí donde nosotros tenemos que percatarnos de esta parte. Y también hay otra teoría, por ejemplo, de motivación. Nos habla Douglas McGregor, que existen dos formas según las que él nos cuenta o nos comenta, ¿verdad? Y que son de pensamiento de los directivos y que son la teoría X y la teoría Y. Y la visión que tenga el directivo de sus subordinados provocará a su vez determinadas conductas en esto. La teoría X, por ejemplo, se considera una forma de pensar en que esté en desuso, y la teoría Y se adopta para aumentar la motivación de los empleados. Aquí tenemos entonces nosotros dentro de estas características. La teoría X, por ejemplo, las personas son indolentes, trabajan lo menos posible, no quieren asumir responsabilidades y necesitan que se les presione. Este tipo de personales son los más feos, ¿verdad? Ustedes cómo cuesta, desgasta estar atrás de las personas que ya sabiendo lo que tienen que realizar, pues no lo realizan, ¿verdad? Trabajan lo menos posible, se hacen los locos, entre menos haga mejor, me enfermo, me siento mal, pido permiso, me levanto muchas veces para ir al baño, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver más adelante. Y la teoría Y, que son las personas que son creativas, que son trabajadoras y colaboradoras, que asumen responsabilidades, que están motivadas y tienen afán de perfeccionamiento. Entonces, vemos estas dos grandes características, ¿verdad? Digamos, toda la parte de X sería todo lo negativo y todo lo Y, pues sería todo eso positivo que tienen las personas. Así que nosotros pues tenemos que tratar de que no tengamos gente X, ¿verdad? Sino que sea gente Y que se pueda interactuar entre todos y que puedan generar mejoras. Tenemos unos principios básicos en la actualidad en cuanto a la motivación, y esto es lo siguiente, ¿verdad? Que todos trabajamos mejor si la organización, o sea, nuestros jefes y compañeros nos valoran y reconocen y motivan. Entonces, se dan cuenta, sí, son aspectos importantísimos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, tenemos algunos niveles, por ejemplo, en los niveles de motivacionales más elementales, que son el salario,
los turnos, los lugares de trabajo, la seguridad social, la seguridad laboral, los horarios. Algo muy importante es que pues al final, si nosotros estamos trabajando en lugares donde, en este caso, la organización o los jefes o los directivos pues tengan estos elementos necesarios para poder seguir creciendo, ¿verdad? Que el aumento, tengamos un aumento cada cierto tiempo, bonificación, no sé, sería algo muy, muy importante, ¿verdad? Y que son niveles de motivaciones a nivel general, ¿verdad? De la empresa. Los turnos, si tenemos una buena rotación de personal de los turnos y es funcional, pues seguirlos haciendo o buscar mejores estrategias o alternativas para nosotros poderles dar entonces mejores oportunidades para que ellos se puedan desempeñar de mejor manera, que el lugar de trabajo sea cómodo, sea adecuado para desarrollar las funciones que nosotros estamos desarrollando, ¿verdad? Seguridad social, recuérdense, pues, el tener un seguro social, pues, un incentivo, ¿verdad? Por cualquier situación o cualquier necesidad que se tenga, ya sea de alguna enfermedad. Dígase que nosotros aquí en Guatemala tenemos el IX y tenemos la parte de la jubilación también. Entonces son aspectos motivacionales importantes. La seguridad laboral, como les decía, el hecho importante también es que no solamente se quede en un contrato por servicios profesionales, sino que sea ya que entre a planilla o que sea ya personal contratado fijo, dependientes, por supuesto, ¿verdad? Del desarrollo y el desempeño que hayan tenido estas personas. Entonces, el poder generar, ejemplo, nosotros aquí en el hospital hay muchas personas que entraron por contrato y que en algún momento, pues, el ministerio mismo liberó todo lo que son las plazas para 011, que quiere decir que son el personal ya fijo. Entonces, esa es una motivación de cierta manera, pues que todas las personas van teniendo, porque ya, pues al tener sus, ser permanentes, ¿verdad? Van a tener pues todo lo que son las prestaciones de ley que por obligación se tienen que dar, el periodo vacacional que es bastante importante, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nosotros ya nos da un tipo de seguridad laboral importantísima. Y los horarios, como les decía, dependiendo de los turnos que nosotros tengamos, pues el podernos nosotros desarrollar correctamente, pues son aspectos importantes. Otra serían las razones personales, perdón, que son el acceso a la formación, trabajar de acuerdo con la propia vocación y posibilidad de desarrollar una carrera profesional. En definitiva, yo creo que todos buscamos un área o un lugar en donde nosotros podamos desempeñarnos y desarrollar y poder crecer profesionalmente. Tener en cuenta también que hay lugares, hay empresas que apoyan dándole a los trabajadores la oportunidad de poderse ir a especializar para poder regresar, ¿verdad? Y que al final, pues la empresa tenga un mejor desarrollo y un mejor crecimiento con personal que esté muchísimo más capacitado. Entonces son aspectos importantes que nos ayudan. La vocación es algo muy importante. Nosotros que estamos en salud, pues tenemos que tener el don de la vocación. Sabemos nosotros que tenemos que atender con pacientes y son aspectos importantes. No podemos nosotros dejar por aparte que no vamos a trabajar con nadie o que no, nosotros no vamos a tener esa vocación para hacer algo en particular, ¿verdad? Tenemos que buscar nosotros cuál sería la nuestra y pues desarrollarla al máximo. Y están las otras, ¿verdad? Los otros principios que son los trascendentales, que son de orden superior. En ellos se incluyen bien el bien público que podemos producir a la sociedad, factores culturales, valores, relevancia social o el reconocimiento de los compañeros, entre otros muchos. Vemos nosotros, por ejemplo, a nivel de instituciones ya, por ejemplo, dígase de salud, que por ejemplo el reconocimiento de los compañeros, o no solamente eso, sino las relevancias sociales, ¿verdad? En las cuales nosotros nos vamos a ir desarrollando y vamos a ir desempeñando nuestras actividades. Y un ejemplo podríamos decir nosotros son todos esos médicos que han generado, que han instalado, que han desarrollado procedimientos que hacen que al final pues haya un crecimiento en el diagnóstico de las personas, ¿verdad? Y que pues sea un reconocimiento a nivel social y que también este reconocimiento sea dado por todos los compañeros, ya sea del mismo nivel, ¿verdad? O por parte de la jefatura, que pues va a ayudar de cierta forma a que nosotros podamos trascender muchísimo más allá de todas las actividades que nosotros desarrollemos. Permítame eso.
También tenemos entonces algo que es la política de retribución dentro de la motivación actualmente, ¿verdad? Y que sería, como yo les había indicado, la importancia de una correcta política de la empresa, ¿verdad? De retribuir a los trabajadores por percibir por la presentación de sus servicios. Esto es, en este caso, algún tipo de remuneración adecuada a la categoría profesional, teniendo en cuenta la responsabilidad y todas esas exigencias que se van a derivar de los puestos de trabajo establecidos por el nivel salarial que no sean inferiores a la media del sector. Es importantísimo entonces que nosotros tengamos en consideración pues que existirán algún tipo de políticas de retribución en empresas que lo tienen bien instalado, bien establecido, mejor dicho, y que nos ayudan a poder establecer que dependiendo del nivel donde nosotros nos encontremos jerárquicamente hablando, pues si nosotros podemos ascender a alguien o bien dar algún tipo de remuneración, ¿verdad? Por realizar su trabajo correctamente, pues sería lo adecuado, ¿verdad? El ministerio, por ejemplo, acá con nosotros, pues existe un porcentaje, ¿verdad? En cuanto a las mejoras salariales dependientes también de las actividades que nosotros vayamos desarrollando. Ejemplo, por ejemplo, una política de retribución que no debería de ser así, pero que solo lo implementaron fue en la SAT. No sé si ustedes escucharon, ¿verdad? Que pues la SAT se dio un aumentón y ese aumento o un bono, ¿verdad? Por eficiencia, dice, por recaudación, por haber recaudado correctamente todos los impuestos y haber sacado más de lo normal. Entonces, ejemplo malo se podría decir de cierta manera, pues porque al final recolectaron de los impuestos, pero al final se siguen quedando en no utilización para otras cosas porque se van para la retribución, ¿verdad? Para la remuneración que ellos tuvieron por ese bono de haber recolectado los impuestos, ¿verdad? Con los contribuyentes. Entonces, tiene que ser de una forma lógica que nos ayude a nosotros poder implementarlos correctamente. Dígase, si nosotros estamos en una empresa, pues hacer un estudio bien detallado de cómo nosotros podríamos realizar este tipo de motivaciones de retribución. Las empresas entonces competitivas han establecido ya políticas salariales basadas en la eficiencia, en la eficacia y de resultados que son medibles. Por supuesto, nosotros tenemos que realizar la documentación específica para verificar realmente qué tan productivos hemos sido. Esto genera un ambiente de motivación por el logro y fomentar el esfuerzo. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? A veces algunas personas no necesariamente necesitan de grandes retribuciones también, ¿verdad? A veces con un simple muchas gracias o excelente trabajo es una remuneración bastante grande para ellos. Como les decía, no necesariamente tenemos que ir a lo económico, sino que tenemos que pensar bien estructuralmente dónde nosotros estamos parados, qué es lo que les gusta a las personas. Como les decía, en la comunicación, ¿verdad? Es lo más importante, saber conocerlos a ellos específicamente y saber qué es lo que piensan, cómo piensan y cómo nosotros podemos aprovechar todas estas características a nuestro favor. Para ello, nosotros pues entonces tenemos herramientas que nos van a ayudar a poder conocer qué es lo que piensa cada uno de nuestros trabajadores. Y en este caso, pues podemos utilizar las encuestas, que son herramientas que se utilizan para conocer la situación real de los empleados, su grado de satisfacción, su motivación y su compromiso, y para detectar qué condiciones laborales están obstaculizando el bienestar y la productividad de los trabajadores. Las empresas, por tanto, entonces, que las utilizan, mejoran la comunicación interna, tanto la vertical como la horizontal, ya que el personal está consciente de que su opinión es necesaria para mejorar la calidad del clima laboral. Entonces, es algo muy importante nosotros saber qué es lo que las personas están pensando respecto al trabajo, respecto a las características de desarrollo dentro del mismo, ¿verdad? Y no solamente uno va a escuchar qué piensan sobre el trabajo, sino va a sacar muchísima más información, por supuesto. Y aquí tenemos la parte del clima laboral, es el medio, un ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo. Influye en la sofisticación y por tanto en la productividad. Y ahí tenemos esa imagen que dice, ¿verdad? Hoy a las 15 horas tenemos una reunión sobre clima laboral. Ya miran, todos están preocupados porque
no se saben qué les va a decir el jefe, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos mucho en consideración. Y las preguntas que normalmente nosotros nos hacemos o se suelen hacer para conocer el clima laboral son siguientes. Por ejemplo, ¿conoce los criterios de promoción? ¿Pueden conciliar la vida familiar con la laboral? ¿Qué tipo de incentivos tienes, además de los económicos? ¿Conoce los criterios de promoción? ¿Hay buena comunicación entre las distintas áreas? ¿Valora las condiciones del puesto de trabajo? Todas estas preguntas deben de realizarse en torno a lo que va siendo el clima laboral y que dependiente de esto, pues va a ser o no que pues exista un adecuado ambiente para poder desarrollar y desempeñar todas las actividades. Entonces, debemos conocer nosotros a la empresa, ¿verdad? Y si existen todos estos procesos, pues consultar cuáles serían los lineamientos requeridos para poder aplicar a cada uno de ellos. De lo contrario, si no se tienen, es porque entonces la empresa no tiene un buen clima laboral. Algo muy importante sobre el clima laboral es que está lo que la gente quiere y está lo que las empresas hacen, ¿verdad? Normalmente las empresas hacen y siempre uno como trabajador está en desacuerdo o está inconforme con lo que la empresa dice. Ejemplo, aquí tenemos festejos de cumpleaños. Ay, lo mismo de siempre. Pósters motivacionales. Un póster, ¿verdad? Fiestas de fin de año. La fiesta ni estuvo buena. Entonces, siempre nosotros vamos a generar un tipo de clima laboral dependiente de donde nosotros estemos y de cómo nos sintamos, ¿verdad? Reuniones o charlas. ¿Para qué quiero yo otra reunión? ¿Para qué quiero yo una capacitación? ¿Para qué quiero yo una charla? Si siempre dicen lo mismo. O la pregunta, ¿verdad? ¿Y van a dar comida? Entonces, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener muy en consideración al momento de estar hablando o de estar trabajando nuestro clima laboral. Y lo que la gente quiere, dice trabajo remoto, o sea, quiere buscar unas alternativas para que puedan desarrollar sus actividades. Por supuesto, en un laboratorio no podemos decir, voy a hacer homework, ¿verdad? No podemos porque tenemos que estar presencial. Reconocimiento, ¿verdad? A las personas les gusta que le reconozcan su trabajo, que está haciendo de acuerdo y que está haciendo acorde su trabajo. Es algo muy importante. Las oportunidades, no solamente las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, sino también el crecimiento en la parte profesional en cuanto a habilidades que la misma empresa puede ayudar a poder gestionar y que los trabajadores puedan optar, ya sea con becas, con cursos, etcétera, etcétera, que les ayuden a poder tener mejores oportunidades. Buenos sueldos, como les decía, ¿verdad? Lo que la gente busca siempre o que buscamos siempre, tener un buen salario para que pues podamos nosotros tener a bien nuestra motivación, ¿verdad? De nuestras necesidades básicas y darnos algún otro gustito, ¿verdad? Con relación a las necesidades secundarias que nosotros podemos tener. El respeto, por supuesto, nosotros buscamos respeto de las demás personas, primero de nuestras familias, de nuestros seres queridos, al momento de que sepan pues que ya nosotros estamos laborando y que estamos haciendo bien nuestro trabajo, y ya posteriormente cuando hemos desarrollado estas actividades pues nos las pide nuestro jefe, ¿verdad? O nosotros darlas a nuestros jefes, el respeto, ganarnos esa parte importante. La flexibilidad, también se busca tener horarios mejores, que mire que si pueda desarrollar algunas otras actividades en otro horario, etcétera, etcétera. Son todas las cosas que las personas piden y que esto hace que haya o exista un desbalance al momento de que no exista un buen clima laboral. Por eso es importante entonces tenerlos bien regulados. ¿Y qué otras preguntas podemos nosotros realizar, verdad? ¿Recomendarías a familiares y amigos trabajar en la empresa donde tú estás? Pueda que sí, pueda que no, pueda que sí porque pues es un lugar muy bonito, pagan bien, etcétera, y pueda que no, por dos aspectos, porque la empresa sea muy mala o porque la persona no quiera que la otra persona llegue y se pueda desarrollar mejor que ellos. Entonces, es importante tenerlo muy en cuenta con esta parte. El jefe directo informa y genera confianza y respeto. Ustedes, como ahora en adelante van a ser jefes, tendrán ustedes que estimular, ser directos, ¿verdad? Al momento de estar trabajando, conocer bien el entorno donde ustedes están, generar confianza y respeto en los trabajadores. Les decía yo en su momento, ¿verdad? El hecho de que las personas, cuando yo fui a hacer mi EPS en Coatepeque, pues
ellos lo primerito, ¿verdad? Querían probarme a mí, ¿verdad? Para poder ver si yo sabía o no sabía y pues al final me generé, ¿verdad? Confianza, generé esa confianza con el personal y me gané un respeto en cuanto a que ellos conocían de que yo sí sabía realizar todas las actividades que son necesarias. Entonces es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta y los pongamos en práctica. El jefe estimula para la toma de decisiones, pues el jefe tendrá que apoyarnos a nosotros a poder desarrollar todas esas habilidades para estimular nuestras tomas de decisiones. En la empresa se reciben muestras de reconocimiento por el trabajo bien hecho. Existen actos, por ejemplo, en algunas instituciones en donde se calendarizan, ¿verdad? Por ejemplo, trabajadores, dígase del mes, trabajadores que han desempeñado, que se han desarrollado durante toda su vida, ¿verdad? Reconocimientos importantes que van a reconocer el trabajo bien hecho y que van a ayudar entonces a poder generar un buen clima laboral o no también, ¿verdad? Porque dependiendo de esto, pues hay envidias que posteriormente pues puedan generar inconvenientes. Hay seguimiento en el cumplimiento de tus objetivos, pues esto ya le compete a la dirección, estar velando porque los objetivos que fueron trazados pues se cumplan y que se lleguen a poder desarrollar correctamente o como nosotros quisiéramos. Y para ello, ¿verdad? Cómo manejar nuestras emociones al momento de estar trabajando, ¿verdad? Nosotros, pues recordar que tenemos varias emociones y dentro de esas principalmente están estas 4, que es el rechazo, el enojo, la envidia y la frustración. Algo muy importante es que nosotros debemos de conocerlas muy bien, ¿verdad? En este caso, hablando del rechazo, es ser tolerante, ¿verdad? Con las personas que lo rodean a uno. Si sentimos rechazo por nuestros colegas, pues nosotros tenemos que preguntarnos por qué ha ocurrido o mi actitud ha influido en ellos o qué de mi actitud ha influido en ellos. Entonces, siempre recordar